Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 26. Yo iba a la iglesia tradicional y cuando se terminaba la reunión, yo salía al parque con mis amigos. Tenía otra fiesta, otro baile. Entonces, yo no quería pasar al altar. Cuando me levanté de ahí del altar, mi camisa estaba mojada. Yo estaba sudado totalmente. Y tenía el llamado, ¿no? Tenía esa impresión fuerte en el corazón de predicar la palabra, de dedicarme al ministerio. A lo mejor a los 21, por ahí, abrir una obra, hermano. Había una obra en una ciudad y a 15 minutos. Los padres con 2 niños y vivían en la periferia de la ciudad, que no tenían electricidad. Imagínense después de trabajar en una tienda de calzado y elegir lo que yo quería para ponerme. Después yo tuve una tienda propia mía y me tocó andar con el zapato roto ahí en esa ciudad. Tenía un hueco la suela. Y no estamos para entretener a la gente. No tenemos un mensaje para acariciar a la gente. Tenemos un mensaje que le va a decir cómo ser salvo. Y si no lo hace, se va a condenar. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Y si Dios nos llama, tenemos que cumplir el llamado. Y como dije antes, el llamado es irrevocable. No podemos retroceder, no podemos quitar las manos del arado. Preguntarle por la etapa como presidente de la Iglesia Pentecostal Unida aquí en España. Yo le iba a decir al hermano Soner, le digo, quiero hablar con usted, le digo. Y él me dice, ¿qué es, hermano? Le digo, pastor, yo no quiero poner mi nombre más para supervisor de la región este, para que nombren a otro. Y él me dice, yo le tengo una noticia. Dice, he mandado a la sede 3 nombres de miembros de la Junta y la sede le ha elegido a usted como presidente. Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y le muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte esta tu bendición, así que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. Bueno, Dios los bendiga a todos. Les damos las gracias una vez más por estar con nosotros en su programa Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Yo pienso que va a ser de bastante edificación para nuestras vidas conocer este testimonio, este ministerio de ya varios años. Exactamente, nuestro hermano lleva 46 años ya trabajando en el ministerio como pastor. Y él también ha sido el presidente de la obra nacional de la Iglesia Pentecostal Unida aquí en España en el año 2015, 2016 y 2017. Entonces podemos más o menos con este rápido currículum simplemente para ver la trayectoria de nuestro hermano. Así que nada, le damos las gracias a nuestro hermano Vicente Cortés por darnos esta oportunidad. Hermano Vicente, Dios lo bendiga. Bienvenido. Dios bendiga, hermano Edison Orellana. Saludos en el nombre de Jesús para usted y todos los que estén conectados en este momento, en este programa Fe sin Límites, que seguramente está siendo de mucha bendición para todos los que escuchan los diferentes testimonios y de pastores que están siendo entrevistados. Y cada pastor tiene su experiencia y todo esto enriquece realmente el conocimiento, puede enriquecer la fe, el ánimo de muchas personas. Y agradezco por esta visión de nuestro hermano Edison para llevar a cabo pues este programa. El Señor bendiga y para mí es un honor poder ser entrevistado y con toda humildad pues explicaré algunas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida junto con mi esposa y mi familia en el ministerio. Muchas gracias. Amén. Amén, hermano. Gracias una vez más a usted por su tiempo. Y hermano, pensábamos que este testimonio va a ser de bastante bendición, no solamente por los años que usted lleva en el ministerio, sino también porque, o sea, le conozco, ¿no? de un poco de cerca a su familia y conozco a sus hijos. Sé que todos sus hijos están en los caminos del Señor. Tiene un hijo ya como
en el pastorado. Entonces pienso que también es interesante y es edificante conocer, digamos, todo este trasfondo. Pero vamos a comenzar, hermano Vicente, si usted pudiera contarnos un poco cómo fue sus inicios en los caminos del Señor, y no sé si usted nació en un hogar cristiano o usted se convirtió. Cuéntenos un poco, hermano, el trasfondo de su vida antes y cómo conoció al Señor. Muy bien. Antes de conocer al Señor, hermanos, yo tengo dos experiencias en cuanto a familias, hogares, en cuanto a situaciones que han influido en mi vida y me han ayudado. Pues primeramente yo viví con mi madre y un familiar de ella, una sobrina de ella, ¿no? Y ellos tenían posición económica muy buena y yo era como parte de ellos ahí, ¿no? Y yo tenía pues todo de estudio, recuerdo que a mí me daban un billete nuevo para ir al cine cuando era pequeño, tenía 8 años creo, y nunca nos faltó nada, totalmente tenía todas las cosas, ¿no? Y yo amo pues mi familia en este caso por esa bondad que tuvieron con nosotros. Pero luego cuando tuvimos otro tiempo en que ya las cosas no eran así, era, digamos, había necesidades, ¿no? No podíamos hacer ciertas cosas. Yo comencé a trabajar de 12 años de edad para ayudar pues a mi madre, ¿no? Y por esto pues la situación cambió un poco, pero bueno, de todas maneras seguimos adelante y salimos adelante. Hermano, perdón, esto, o sea, la situación estuvo bien económicamente hasta que usted más o menos tenía 12 años cuando le tocó comenzar a trabajar, ¿no? Sí, 12 años. Y pues a los 19 años yo me convertí. Primeramente una hermana se convirtió ahí en nuestra ciudad, en Ecuador, en Machala. Ella se convirtió porque llegaron unos hermanos evangélicos del nombre a vivir en otro apartamento ahí cerca, al lado, ¿no? Entonces ellos la evangelizaron y ella se convirtió al Señor. Llegó a la iglesia y luego pues ella invitó a mi madre para ir a la iglesia. Mi madre parece que tenía ya conocimiento del evangelio muchos años atrás, porque recuerdo que ella tenía un seminario de canciones cristianas, entonces tenía un poco de conocimiento, pero ella no conocía el nombre en este caso, ¿no? Y mi hermana la llevó, ella se convirtió también, y luego después mi madre me llevó a mí también a la iglesia. Pero antes de esto yo era un líder en mi ciudad de un grupo de jóvenes, ¿no? Yo era el líder de ellos porque pues organizábamos fiestas con ellos, en las casas de ellos, depende de las fechas que había o eventos que había, como carnaval, por ejemplo, y otras fechas. Entonces siempre éramos un grupo de jóvenes, ¿no? Digamos, en cierto modo tranquilos, ¿no? Sí, gustaba bailar, eso sí. No eran delincuentes, digamos, sino que se juntaban para fiestas, así, ¿no? Sí, para bailar y había un salón exclusivo ahí en nuestra ciudad. Y recuerdo que como no teníamos dinero, nos metíamos por los baños que daban a un patio vacío, ¿no? Porque queríamos bailar y divertirnos, pero ya cada uno fue a su casa, no andábamos haciendo cosas malas, ¿no? Digamos otras cosas, pero eso era. Entonces yo era líder de ellos y cuando se hacía en casa de ellos yo organizaba la fiesta y todo, ¿no? Para ellos. Entiendo. Pero cuando me convertí ya, el líder pues lo perdieron. Y recuerdo que mi madre me llevó a la iglesia un jueves, hermano. Eso sí lo recuerdo muy bien. Un jueves y había un culto muy, muy avivado, ¿no? Un culto muy bendecido. Y pues el pastor estaba invitando al altar a las personas que querían arrepentirse y esto. Y lo que pasa es que yo tenía el día sábado, después de 3 días, tenía otra fiesta, otro baile. Entonces yo no quería pasar al altar.
No quería arrepentirme porque tenía un compromiso el día sábado, pero mi madre me había estado observando, mirando que yo no reaccionaba a la invitación del pastor que estaba haciendo ahí en el culto. Entonces ella vino, hermano, y me habló, y esas palabras tocaron fuertemente mi corazón. Y yo pasé al altar, me arrodillé ahí. Esa es la experiencia más grande que he podido tener. Yo creo que eso cambió totalmente mi vida, porque, hermano, yo sentí la presencia de Dios fuerte. No era convertido, no sabía nada. Yo sentía a Dios tan poderosamente, porque cuando me levanté de ahí del altar, mi camisa estaba mojada. Yo estaba sudado totalmente. Wow. Y cuando salí, hermano, de la iglesia, me olvidé de todo. Es como que el poder de Dios cambió el chip de mi mente. Me olvidé totalmente de todo. De todo, de todo. Yo no fui el sábado a la fiesta, no fui con ellos más. Algunos se alejaron de mí. Otros a lo mejor pensarían que me darían 3 meses y luego volvería con ellos, pero gracias a Dios que todavía estoy en el camino de Dios. Pero ese poder glorioso, hermano, que sentí, yo creo que eso fue la clave para yo poder permanecer en el camino de Dios hasta ahora. Esa no experiencia, ¿no? Claro. Sí, no fue solamente decir, Señor, perdóname, y ya después me levanté. No, fue el poder de Dios, porque mi camisa estaba mojada cuando yo me levanté de ahí del altar. Entonces Dios me había tocado fuertemente. Y hermano, quería preguntarle, los días antes de aquel día que usted, digamos, pasó al altar y verdaderamente tuvo un encuentro con la presencia del Señor que le hizo cambiar, ¿no? El chip, tomarse en serio las cosas de Dios, pero los días antes, no sé si quizás usted estaba recibiendo un estudio bíblico o qué cosas conocía usted acerca de la palabra de Dios. No sé si su madre le estaba hablando, alguien le estaba hablando, o ese fue directamente el día que usted llegó y se convirtió. No, yo de pequeño iba a la iglesia tradicional, ¿no? Y cumplí los requisitos ahí, pero yo iba a la iglesia tradicional y cuando se terminaba la reunión yo salía al parque con mis amigos a seguir divirtiendo, haciendo cosas. O sea que nadie me dio un estudio bíblico. Eso fue algo, digamos, un encuentro con el Señor, ¿no? La presencia del Señor lo impactó aquel día. Por el hecho de que yo tomé la decisión, por lo que mi madre me dijo, de pasar al altar, ¿no? En señal de arrepentimiento. Entonces Dios eso mira, ¿no? Pero la experiencia fue algo maravilloso, porque no sé si, no todos a lo mejor tienen esa experiencia, ¿no? Y eso para mí, yo digo que eso fue lo que me ha ayudado muchísimo. Y cada vez cuando me acuerdo de eso, me impresiona mi corazón fuertemente, porque eso no lo puedo olvidar. Esa experiencia no la puedo olvidar. Claro. Era la primera vez en la iglesia. Claro, o sea, eso fue lo que prácticamente hizo un cambio, ¿no? En el rumbo de su destino, podríamos decirlo así. Y cambió mi mente, porque yo me olvidé de todo. Yo no quise más, nunca más de eso. Sí, y después, hermano, de aquellos días, ¿qué recuerda después de ese momento inicial, ¿no? Que encontró la presencia del Señor? ¿Usted sintió algo diferente? ¿Cómo recuerda aquellos días en adelante? Dice, me cuenta que después nunca más se volvió a apartar, ¿no? de la iglesia, pero cuéntenos un poco, no sé, sus amigos, qué le empezaban a decir, el momento del bautismo, ¿cómo fue? Cuéntenos un poco esas etapas. Como le decía, ellos me dejaron, ¿no? Se separaron de mí, porque vieron que yo ya estaba en la iglesia y que estaba en otra vida, entonces se alejaron de mí, pero eso fue un tiempo. Luego después volvieron otra vez a la amistad, y todavía yo tengo a ellos como amigos. Cuando voy a Ecuador, si los encuentro, saludamos, tomamos un café o algo. Hay uno que se convirtió, él se fue a Estados Unidos a vivir y se convirtió allá. Qué bueno. Sí, pero después yo me bauticé en el nombre de Jesús.
pastor me bautizó y yo seguí pues adelante. Yo estaba trabajando en una tienda de calzado, ¿no? Comencé a trabajar desde los 12 años. Es una familia que, como yo siempre digo, si ellos pudieran poner otra tienda de calzado, me llamarían a mí para ir a trabajar. Sí. Porque me querían muchísimo y todavía me quieren mucho. Ya están ancianos ellos ya no trabajan. Wow, y a los 12 años usted comenzó en la tienda sí. de calzado. No sé si era fabricando o vendiendo. No, vendiendo, porque era una tienda que estaba alrededor del mercado central. Y habían varios kioscos, como se llama allá, ¿no? Sí. Y yo pues le ayudaba a él. A veces me encargaba también porque él iba a hacer otras cosas, o yo iba al banco a ingresar dinero, a gestiones que se hacía por el negocio, ¿no? Y ellos pues me trataron muy bien, pero cuando yo me convertí, entonces yo trabajaba, hermano, los domingos, porque esa tienda los domingos no había tiempo ni para comer. Claro, porque me hay imagino. mucha cantidad de gente y era la que más llegaba la gente de todas las tiendas que había. Era que tenía más clientes, porque nosotros, número uno, teníamos amabilidad con los clientes, teníamos paciencia, porque una tienda de calzado, personas que se prueban uno y dicen, no, mejor deme ese de allá, y se lo prueba y después dice, no, ¿por qué no me da el otro? No, especialmente las mujeres, no estoy en contra de las mujeres, no estoy criticando a ellas, pero tiene la tendencia. Sí, tienen razón, y entonces yo tenía mucha paciencia. A veces me dejaban con 10 pares afuera, no llevaban nada. Dios. Pero ellos sabían que los habíamos atendido bien, ¿no? Entonces a veces no había tiempo de comer. Y el domingo era completamente a full la atención. Entonces yo estaba preocupado porque no podía asistir los domingos a la iglesia. Y tomé una decisión. Yo dije, no voy a ir a trabajar el domingo. Hermano, me fui a la iglesia y no fui a trabajar. Dios. Y cuando salía del culto, mi jefe estaba ahí esperándome afuera, diciéndome que por qué no había ido a trabajar y que me necesitaba y que esto y que el otro. Y yo le dije, lo siento, pero yo no puedo venir a la iglesia. Yo tengo que venir a la iglesia. Y él estaba un poco molesto. Y mire lo que yo le dije, mire, si no le conviene, está bien, no voy a trabajar. Y yo sostenía a mi madre. Imagínense si me quedaba sin trabajo. Claro. Y ayudaba a mi hermana, porque mi hermana se separó del esposo, yo la llevé a la casa. Ella trabajaba también, pero yo le ayudaba, ¿no? Por los niños y todo esto. Entonces, pero yo dije, después me sorprendí, ¿por qué le dije esto? Porque me podía haber echado, ¿no? Pero él aceptó, hermano. Dios es bueno, y él aceptó que yo no fuera el domingo a trabajar, solamente hasta el sábado. Qué bueno, gloria a Dios. Y después, a mí me nombraron director del programa radial. Varios años fui director del programa radial, ahí en Machala. De la iglesia, ¿no? Y de la iglesia. Entonces yo le dije, mire, me han nombrado al jefe, me han nombrado director del programa radial. Y la radio estaba ahí a la vuelta del negocio. Y le digo, necesito 1 hora para el programa. Me dice, no hay problema, vaya tranquilo. ¿Sí? Y después, si tenía que ser otra, después la radio estaba cambiando los equipos y la transmisión fue fuera de la ciudad, por donde tenía la antena, ¿no? La planta y todo eso. Entonces me tocaba ir allá. Digo, mire, que tengo que irme para allá. Y gastaba como casi 2 horas. Y él me dijo, no hay problema, vaya. Y todo lo que yo le pedía cuando había eventos, convenciones, no hay problema, vaya. Con tal que yo esté trabajando con él, no había problema. Yo podía elegir calzado ahí, lo que yo quería para ponerme, dar a mis hijos, a mi esposa, porque ellos eran muy, muy amables con nosotros. Nos querían muchísimo. Se ve que hizo un buen trabajo, o sea, estaba, digamos, como usted mismo dice, ¿no? Atendiendo bien a los clientes, la tienda se llenaba, había buenos resultados, ¿no? Con su trabajo. Perdone, porque una de las cosas de clave para poderlos atender a los clientes era que yo tenía todos los modelos y números organizados. Entonces, yo no tenía que andar buscando, sabía dónde estaban, porque estaban todos en orden, no, todo estaba organizado. Era una tienda grande y había que ponerse una escalera para subir a las partes más altas, a las perchas más altas, pero
todo estaba organizado por número, por modelo, entonces era una forma también que podíamos atenderles. Entonces él me quería mucho, pero yo sentía el llamado de Dios, porque yo a veces quería dejar de trabajar, dejar el trabajo botado e irme a predicar. Sí. Porque sentía ese impulso fuerte, pero Dios me ayudó a esperar, porque realmente entre cuando uno tiene el llamado y es un poco peligroso, hay un peligro porque piensa que uno está haciendo bien yéndose a predicar. A veces algunos lo hacen fuera de orden, ¿no? Fuera del orden del pastor, del envío del pastor. Entonces es porque sienten el llamado, pero no saben cómo reaccionar, cómo tienen que hacer. Y cometen un error. En Claro, cambio, yo esperé. Es discernir el tiempo, ¿no? Sí, yo esperé el tiempo para que pudiera ser enviado. Qué bueno, qué bueno. Pues Dios me ha dado privilegio tan grande y lo digo con toda humildad, de pasar por todos los cargos que puede haber en una iglesia local, distrital, regional, nacional. Hermano, cuéntenos un poco esa área que quería preguntarle o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que usted ya se convirtió hasta que usted ya empezó, digamos, a involucrarse dentro de la iglesia? Y como me estaba contando ahora mismo que pasó por todos los cargos, ¿no? Pero ¿cómo fue, digamos, ese inicio dentro de la iglesia a involucrarse y cuántos años pasaron quizás hasta que ya fue nombrado pastor? Bueno, yo comencé a servir al Señor, hermano, ya después que me bauticé. Eso fue muy rápido, comencé a servir a Dios en el culto de jóvenes especialmente, sí, en el culto de jóvenes especialmente. Antes que yo decidiera dejar de trabajar el domingo, yo salía a las 3:30 de la tarde del trabajo el domingo, más o menos, y tenía una bicicleta y me iba pues a todo dar a la casa y me duchaba para irme a la iglesia, porque el culto de jóvenes era a las 5 el día domingo. Y mi madre me decía, ¿vas a comer algo? Le digo, no se preocupe, ya después. Yo tengo que estar en el culto de jóvenes. Llegaba para estar en el culto de jóvenes, ¿no? Y eso era cada domingo, hasta que ya yo decidí después no trabajar, pero yo tenía ese deseo, ¿no? Porque tenía oportunidad de servir al Señor. Y luego, pues después el pastor me envió un poquito más adelante, no recuerdo, yo me casé a los 22 años, a lo mejor a los 21, por ahí. Ajá, se convirtió a los 19, se convirtió, sí. Y a los 21 más o menos el pastor le envió... Abrir una obra, hermano. Había una obra en una ciudad y a 15 minutos, y era solo una familia, con los padres con 2 niños, y vivían en la periferia de la ciudad, que no tenían electricidad, solamente lo que se llama ya un candil, no sé cómo le llama aquí, un mechero o algo así. Con eso, pues yo iba los sábados a hacer el culto. Ajá, ahí empezó, ¿no? Digamos, el pastor le mandó para esa zona. ¿Ahí dejó su trabajo o todavía trabajaba? No, seguí trabajando luego, sí, seguí trabajando, porque pues tenía ya, yo creo que ya nos casamos a los 22 años, ¿no? Entonces yo seguí trabajando ahí hasta un poco más adelante. Y luego después, cuando nos casamos, yo iba nuevamente a esa ciudad, pero también iba a otra ciudad a 1 hora, donde había un grupo de hermanos para hacerle culto el domingo. O sea, yo hacía en esa ciudad con la familia sábado en la noche y les hacía dominical a las 10 de la mañana, y luego me iba a otra ciudad a media hora para hacer un culto en la tarde, casi como a las 2 de la tarde. Y luego después yo regresaba como a las 5 de la tarde a mi ciudad para estar en el culto de la noche a las 7:30. Eso era cada fin de semana que lo hacía, ¿no? Entonces yo estaba pastoreando ya. Y mientras yo hacía eso, mi esposa cuando era soltera, ella también estaba pastoreando una iglesia. Ella pastoreaba una iglesia. Y es ahí donde yo fui a hablar con ella para ver si me decía sí o no. Para ver si unían los rebaños.
Pero el pastor sabía, yo ya había hablado con él ya me había aconsejado, él habló con ella también, con mi esposa. Una cosa interesante es que cuando el pastor dijo a mi esposa sobre mi interés de ella, la pregunta que ella le hizo es que si yo era fiel en los diezmos. Wow. Sí, es algo sorprendente porque casi no nadie pregunta algo así, pero ella preguntó. Entonces el pastor dijo, no, sí, hermano Cortés es fiel en los diezmos, no hay problema. Ya, wow. No quería casarse con alguien infiel, ¿no? Claro, o sea, estaba mirando, digamos, el perfil, ¿no? De la persona con la que se iba a casar. Entonces después, cuando ya tomamos la decisión completa, digamos, de ir directamente, o sea, ya dejar el trabajo y todo, eso, fuimos a una ciudad, ya tenemos niños y bueno, pasamos un tiempo muy complicado. Usted conoce Huaquillas, la ciudad de Huaquillas. Huaquillas, sí, me parece que es fronterizo, ¿no? Con Perú. Con Perú, sí. Ahí fuimos, fue muy difícil el tiempo. Ahí pasamos una inundación muy fuerte, pero bueno, Dios nos ayudó. Ahí estuve dos veces, fui 2 veces a esa ciudad. Ajá, o sea, hermano, más o menos para recapitular un poco, usted se convirtió, ¿no? A los 19 años, de ahí empezó a trabajar involucrándose en la iglesia, en diferentes cultos. Usted estaba, como me cuenta, ¿no? Estaba apasionado por las cosas de Dios y su pastor como que le empezó a mandar, ¿no? A realizar cultos en otros lugares, en otras ciudades y digamos, usted fue fiel, ¿no? En esas áreas hasta que ya prácticamente, no sé, yo me imagino que ya no tenía casi tiempo, ¿no? Y ya el trabajo quizás, no sé, o sea, estaba ya saturado y le tocó dejar el trabajo, ¿no? Ya cuando fue enviado a Huaquillas. Sí, cuando fue la oportunidad, el pastor me dijo, hermano, hay una oportunidad de ir, pues ya no, yo ya había pastoreado ya un tiempo en los lugares donde estaba, ya había pastoreado, entonces, y tenía el llamado, ¿no? Tenía esa impresión fuerte en el corazón de predicar la palabra, de dedicarme al ministerio. No fue porque quise irme, sino que es lo que yo le digo, que cuando trabajaba yo tenía el impulso de irme, de abandonar todo y irme a predicar, pero no era el tiempo. Tenía que esperar el tiempo. Amén. Y hermano Vicente, en el tiempo que usted ya, me imagino, fue una decisión, no sé si llamarlo difícil en ese momento, ya dejar el trabajo, irse a esa ciudad de Huaquillas, me dice que pasó muchas cosas difíciles. No sé si en ese tiempo usted se lo pensó, dijo, quizás me adelanté al tiempo, no sé, cuéntenos un poco ese momento, esa etapa, ese inicio, ¿no? Donde ya estaba dependiendo solamente de Dios. Sí, no, hermano, creo que nosotros no pensamos que esa era la voluntad de Dios, porque yo y mi esposa tenemos experiencia siendo solteros de haber pastoreado. No, ella en una iglesia, yo abriendo obra, entonces hemos el llamado de Dios. Entonces cuando fue la oportunidad de dedicarnos totalmente, pues ya no hubo problema. Estamos de acuerdo y decidimos, cuando el pastor nos dijo, estuvimos de acuerdo para ir, a pesar de que teníamos algunos niños ya en la familia, pero sin embargo era una iglesia muy pequeña donde fuimos, pero confiamos en Dios, ¿no? Para poder hacer el trabajo al cual Dios nos había llamado. Sí, amén. Prácticamente podríamos decir que no fue, digamos, como que no fueron lanzados a la aventura, ¿no? Porque como en cierto modo, como usted está diciendo, como que ya estaban capacitados directamente en su iglesia local. O sea, cuando ya salieron, ya tenían una experiencia, digamos, no fue como decir ahora un joven o un hermano que nunca ha abierto una obra, ¿no? En su iglesia local o no ha llevado nada, por decir, que lo manden, va a ser más difícil, ¿no? Para este hermano. El asunto es que Dios nos estaba preparando para eso. Ajá. ¿No? Es como Jesús preparó a los discípulos para el tiempo que estuvieron con él, estaba preparándolos. Y con el día de Pentecostés,
ellos, las cosas que hicieron, ¿no? Abrieron obra, abrieron iglesia, predicaron en casas. Entonces, pero al tiempo que estaban con Jesús, ellos fueron preparados para lo que Dios quería que hagan, ¿no? Amén. Yo lo que entiendo que hizo Dios con nosotros, porque yo, desde que llegué a la iglesia, pues yo nunca pensé volver atrás, ni me desanimé, digamos, o iba esta semana, la otra semana no iba, no. Yo era muy fiel en la iglesia. O sea, amén. muy fiel. Y hermano, cuéntenos entonces a partir de ese momento que estaban allí en esta iglesia, cuéntenos ese transcurso ya quizás hasta llegar al día de hoy donde está actualmente. Ahí estuvimos, creo que fue un año. Ahí pasamos nosotros, pasamos una inundación, porque hay un canal en la frontera que cuando llueve muy fuerte en las montañas eso se llena y pasamos una situación muy difícil. Nosotros, imagínense que ahí no había agua potable en el pueblo. Wow. Y venían los tanqueros a dejarnos agua en una cisterna. Y sabe que el agua, hermano, el siguiente día tenía gusanos. Y nosotros teníamos que cernirla, hervirla bien para poderla tomar, y aún así nos daba cólicos. Débora estaba muy pequeñita, de meses, y ella se enfermó muy mal del estómago. Débora es un milagro de Dios que ella vive, porque ya los médicos no podían hacer nada. Los misioneros nos ayudaron para comprar agua embotellada para poder preparar biberones y todas las cosas, la comida de ella. La llevamos donde mi suegra, la señora Machala, para que ella la tenga ahí. Pero Dios hizo un milagro, hermano, a través de una doctora que fue muy amiga de nosotros después. Una hermana nos recomendó y la doctora dijo, si la niña puede aguantar este suero, esta cantidad del suero, puede vivir, si no, ella va a morir. Wow, está grave. Dios hizo un milagro con ella, un milagro. Y nosotros vivíamos con cólicos siempre, porque no estamos acostumbrados a beber agua así, ¿no? Que no sea potable. Claro. Tuvimos una experiencia con Jairo, hermano. Es que Dios ha hecho milagros. Jairo se lo estaba robando un hombre. Dios. Y vivíamos en una casa y mi esposa salió en la mañana a dejar a Milka al jardín, a la escuela. Y había una calle larga donde estaba el jardín y ella se fue por ahí. Y habíamos tenido una vigilia. Entonces mi esposa me dice, cuídelo al niño que yo ya vengo. Y hermano, yo me había quedado dormido porque habíamos estado la noche en vigilia. Sí. Pues dice, voy a dar a Milka. Y el niño se sale, hermano, de la casa y lo encuentra un hombre. Y se lo estaba llevando. Cuando mi esposa dejó a Milka en el jardín, ella tenía que ir por otra calle a comprar víveres para la comida, ¿no? En la casa. Pero dice que sintió y dijo, no, mejor después. Creo que después que vaya mi esposo a comprar. Y se regresó por la misma calle. Al venir, ella vio una tela que tenía unas bolitas blancas, que era costumbre de Jairo quedarse dormido con esa tela, en el hombro de un hombre. Y reconoció, pero esa es la tela de Jairo. Y cuando miró bien, ese hombre lo tenía Jairo, hermano, abrazado y se lo estaba llevando. Dios mío. Y ella corrió y le dijo, suelte a mi hijo. Y él no quería soltarlo. Y ella le insistía fuertemente que lo suelte y el hombre no quería. Y hermano, ella reprendió en el nombre de Jesús a ese hombre. Y ahí lo soltó al niño y se lo dio. Y le dice, al Perú me lo estaba llevando. Imagínense. Así le dijo, wow. Sí. Y ella lo que hizo es correr a la casa con el niño. Wow, el Señor los estaba guardando de diferentes maneras. Dios es grande, Dios nos ayudó porque no había ingresos realmente en la iglesia. En la casa donde vivíamos había un patio un poco grande, había un árbol muy frondoso. Entonces, el pastor que estaba anteriormente, él tenía solo un niño y era soltero, o sea, con el niño.
ellos vivían en la casa y en el salón hacían culto, pero cuando llegamos nosotros, pues ya llenamos la casa. Entonces yo saqué las bancas y las puse debajo de ese árbol y ahí hacía los cultos. Debajo de un árbol. Sí, debajo de un árbol, ahí en el patio hacíamos los cultos. Wow, qué bonito imaginar la escena, pero claro, en ese momento era algo complicado, ¿no? Sí, pero pues Dios nos ayudó, hermano. Estuvimos un año y también, como antes, pues uno le decían, váyase para allá y uno tenía que ir. Entonces me tocó ir a otra ciudad, casi sin despedirme de los hermanos, porque había la orden de que tenía que ir. Yo dije, vamos, pues las autoridades están diciendo que nos movamos a otro lugar. Fuimos a otra ciudad a reemplazar al pastor que salía de ahí. Pero, hermano, después volvimos nosotros, después de 6 años, volvimos. Y en la ciudad donde fuimos, el local era de 5 metros por 16 de fondo solamente, el terreno de construcción. Entonces, llegamos nosotros, llegó un momento que nos faltaron bancas y yo le dije a un hermano, ¿por qué no hacemos más bancas? Digo, yo no soy carpintero, pero miremos cómo están las que están aquí. Y compramos madera y pusimos hasta la entrada bancas y la iglesia se llenó. Entonces yo dije a los hermanos, si aquí nos quedamos nos vamos a morir, no vamos a crecer más porque la iglesia ya está llena. Y yo pedí autorización a la junta para vender eso y me dieron autorización, hermano. Compramos 3 terrenos en otro sector nuevo y lo teníamos ahí, pero había que rellenarlo el terreno, ¿no? Para tener un buen nivel. Y habíamos hablado ahí en el Consejo Provincial a través de un cuñado de mi esposa, a ver si nos podían ayudar. Y bueno, eso pasó, ahí el terreno estaba ahí todavía. Y cuando de pronto, donde vivíamos nosotros, pasaron unas volquetas, pasaban una tras otra, y nosotros decíamos, pero ¿dónde irán esas volquetas? Y lo mandamos a Joel, que estaba pequeño, a ver si era en el terreno de la iglesia. Y hermanos, estaban echando cantidad de tierra en el terreno de la iglesia. Y después vino el vicepresidente, él personalmente vino y nos niveló el terreno con la niveladora, trajo la niveladora y nos niveló el terreno, nos lo dejó listo para construir. Wow. Entonces, con el dinero de allá que nos quedó una parte, compramos hierro, materiales, todo esto, ¿no? Y el municipio de la ciudad nos entregó en una sesión del municipio los planos de la iglesia, porque solicitamos esto. Yo le di el diseño de los planos y le hago un paréntesis aquí porque estaba diciendo el domingo en la iglesia que voy a tener que estudiar para arquitecto porque estamos haciendo un púlpito nuevo, ¿no? Y yo hice la maqueta del púlpito para llevarla al carpintero, va a ser de madera y cristal. Entonces yo hice la maqueta para que él vea lo que queremos hacer. Pero yo le di el diseño al arquitecto ahí en esa ciudad para la iglesia. Entonces hizo unos diseños, hicieron los planos, nos entregaron una sesión y había un hermano que comenzó la construcción, pero hermano, siempre hay oposición en estas cosas. Sí. Había hermanos que no querían que se construya una iglesia tan grande. Dice, no somos muchos y ¿para qué construcción tan grande? Pero pues a veces no captan la visión del pastor. Entonces yo pensaba en algo para 500 personas. Y es lo que hay ahora, hermano. Esa iglesia está ahí. Yo no la terminé porque salí, pero las bases, todo, columnas, paredes, se hizo. Entonces nosotros nos pasamos ahí, hermano, y cuando nos pasamos ahí, la iglesia comenzó a crecer mucho más todavía, aunque no estaba terminado. Y yo tuve que ponerme a hacer los huecos para levantar las bases de las columnas, porque los hermanos no me querían ayudar, pues otros trabajaban, pero los que podían no querían ayudarme. Pero Dios es tan bueno que había un vecino inconverso. Cuando yo estaba haciendo los huecos, lo veo que viene con una pala y me dice, pastor, yo le voy a ayudar. Wow. Y con él, pues, o sea, usted, hermano, dijo, nadie me va a ayudar, voy aquí si me toca solo, ¿no? Yo, hermano, yo quiero decirle que yo tengo esa mentalidad, que si nadie me ayuda, yo voy a hacer las cosas.
Si se Claro. oponen, si no quieren, yo voy a hacer las cosas, porque eso, como podemos ir adelante, ¿no? Y el Señor le mandó, ¿no? Quizás ese vecino, ¿no? Viéndole a usted, quizás diciendo, mira, el hermano está solo y Dios le mandó, ¿no? Sí, sí, sí. Él me ayudó, muy, muy buena persona. Ahí, hermano, hubo un tremendo milagro. Un paralítico fue sanado. Un hombre que estaba con las manos engarrotadas, las piernas dobladas, con dolores intensos en el cuerpo. Y cuando se le habló la palabra de Dios, pues él en ese momento no quiso ir a la iglesia, pero la familia lo desvió en su pensamiento y le dijo que hay que llevarlo a un pueblo lejos donde los hechiceros lo van a sanar. Y además él se dejó llevar de la familia, se fueron y vino peor de allá. Dios. Viéndose así, él fue a la iglesia y dice, pastor, quiero que hoy me bautice. Llegó un día sábado en la noche, en el culto en la noche. Lo llevaron como una carreta, algo así, y quiero bautizarme. Le digo, no hay problema, lo bautizamos después del culto. Y como teníamos un río que pasa por la ciudad cerca, lo llevé ahí después del culto de la noche y le pedí a un líder que me ayude a sostenerlo porque no se podía parar. Y lo sumergí en el nombre de Jesús. Cuando lo saqué, hermano, pude ver como una sonrisa en él que nunca había visto. Él solo pasaba quejándose. Y le pedí a un hermano, le digo, hermano, llévenlo en su coche, le digo, a la casa, por favor. Y yo lo fui a visitar 2 días después, hermano, estaba caminando, había soltado las manos. Él mismo se estaba atendiendo, porque antes lo atendía la nuera, le daba de comer. Y estaba sano. El Señor hizo un milagro tremendo con ese hombre ahí. Gloria a Dios. Y la iglesia creció. Después tuve que volver otra vez a Huaquillas. Y ahí pues Dios nos ayudó a construir la iglesia, a ampliarla mucho. Ese fue un proyecto de 6 plantas que hicimos porque la idea que tenía era coger los chicos de la calle y tener como un, no sé, capacitarlos. Sí, como para rehabilitarlos, algo así, ¿no? Sí, porque teníamos modistas profesionales, teníamos un hermano que todavía es mecánico dental, teníamos otro que era mecánico de coches, profesionales, ¿no? Que tenían sus títulos, teníamos maestros albañiles. Entonces yo decía, esas profesiones podemos enseñar a estos chicos para que se defiendan, y por eso el edificio era para 6 plantas el proyecto. Y nos ayudó el gobierno en ese tiempo con 50 millones de sucres en ese tiempo, era bastante dinero. Claro, en ese tiempo bastante. Teníamos un diputado que era amigo de nosotros. Entonces, él nos sacó la partida. No nos dieron el dinero, pero la construcción, ¿no? Hicieron la construcción. Y bueno, siempre me ha tocado salir, a veces sin terminar todo. Y mi esposa me dice, estoy construyendo casa pastoral y nunca vivimos en las casas pastorales. Sí. Sí. Tocó poner, digamos, las bases para quizás los que venían después, ¿no? O algo así, no sé. Pero la losa, todo eso estaba hecho, las columnas nuevas, todo hecho. Y ahora hay una bonita iglesia ahí, hermano. Esa iglesia es la iglesia más conocida en la ciudad. En Huaquilla. Porque en la frontera pasaban muchos predicadores, cantantes, de otros países que venían del sur, ¿no? Perú, de Chile, Argentina, y preguntaban dónde hay una iglesia evangélica, los mandaban siempre donde nosotros, porque era una iglesia muy conocida. Sí, amén, hermano. Hermano, todo lo que me está contando, yo pienso, o sea, son cosas, ¿no? De la iglesia que ocupan bastante tiempo y entonces quisiera indagar un poco, hermano, o sea, hemos visto más o menos la etapa del ministerio, la etapa del pastorado, pero me gustaría ver un poco de la etapa como padre. O sea, yo sé que usted tiene una familia grande, corríjame si estoy mal, pero tiene 6 hijos. Sí, 6. Entonces, todo lo que me está contando, o sea, no solamente, digamos, ocupado en la obra del ministerio, sino también cuidando a sus hijos. Y actualmente, ¿no? Como le decía al principio, yo los veo a ellos, ellos ya son jóvenes adultos, ¿no? Y
y siempre los he visto, ¿no? Ya sea en el instituto bíblico, involucrados en las cosas de Dios. Entonces me gustaría, hermano, que nos cuente un poco esa etapa como padre. ¿Cómo lo recuerda usted en esos días? No sé, o sea, 6 hijos y que ellos estén apasionados por las cosas de Dios, que uno de sus hijos esté de pastor, su hija como esposa de pastor. La pregunta es, hermano, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Cuéntenos un poco desde su punto de vista. Bueno, hermano, realmente Dios nos ha ayudado, ¿no? Y Dios puede ayudar a cualquier padre, cualquier familia. La única cosa es que yo digo, y siempre le digo a las familias aquí, que los padres tienen un trabajo con los hijos de 24 horas. 24 horas. Porque tiene que velar por ellos, tiene que preocuparse de las cosas, porque cuando la Biblia dice instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, esa palabra instruir significa enseñarle y vigilar que lo haga. En este caso, no puedo decir yo a mi niño, ve a tu habitación a orar. Y puede ser que el niño está jugando, está haciendo otra cosa y no hace lo que se le ha dicho, la instrucción que se le ha dado. O lee la Biblia, y anda a tu habitación, lee la Biblia y no lo hace. Por eso instruir quiere decir enseñar y vigilar que lo haga. Si se le enseña algo a los niños, hay que vigilar que lo haga. Si quiere que ore, pues hay que vigilar si está orando, si está haciendo esto o lo otro. Entonces es un trabajo que hemos tenido con mi esposa de todo el tiempo. Una de las cosas que hemos acostumbrado a hacer es el altar familiar, ¿no? Donde ellos han participado. Por ejemplo, Joel era el que predicaba para nosotros y sus hermanos, que era el más grandecito que predicaba, y yo les daba dinero a ellos para dar una ofrenda. Les enseñaba ahí mismo que ellos deben en los cultos ofrendar, y no estábamos jugando, era algo serio. Entonces yo les repartía a ellos dinero para ofrendar, y la ofrenda que se recibía pues era para el predicador. Entonces, y Joel una vez nos dijo que él mismo quería recibir la ofrenda, no quería que se la den a otro. Bueno, pero sí, eso hacíamos siempre, hermano. El altar familiar siempre ha sido una cosa clave, diría, en nuestra familia. El altar familiar, ¿usted lo recuerda, o sea, desde sus inicios, o sea, desde su primer hijo? El primer niño, sí. Ajá. Y enseñarle las cosas de Dios, que ellos, la palabra de Dios, que ellos repitan cuando ya comienzan a hablar. Le enseñamos siempre a Joel, por ejemplo, Deuteronomio 6:4, es un versículo muy bonito para saber que hay un solo Dios. También hay que tener mucho equilibrio en el tiempo de la adolescencia, porque es un tiempo muy difícil o crítico, ¿no? Para los chicos, donde los padres tienen que tener mucha sabiduría y no ir a un extremo ni a otro, no fanatizarse, ¿no? A veces hay padres que han castigado a sus hijos, le han dicho, porque no has hecho bien esto, no has estudiado, hoy no vas al culto, hoy no vas a la reunión de jóvenes, hoy no vas. No, eso no se puede hacer, porque se le está haciendo un daño. Entonces, pero uno tiene que tener equilibrio. Por ejemplo, Joel sabía a qué hora tenía que estar en la casa, ¿no? Y si él no llegaba a esa hora, él estaba preocupado, aunque él no se iba lejos, se iba donde ahí por ejemplo en Guaquilla tenía un amigo que era ebanista, buen amigo de él, que casualmente le hizo una cama a Joel. Él siempre pasaba ahí conversando con él, pero él sabía que a las 10 de la noche tenía que estar en la casa. Entonces, tampoco le prohibía, pero tenía que manejar un equilibrio y controlar las cosas, ¿no? Porque enseñarles, y ellos han aprendido. Por ejemplo, Joana, hermano, ella se defendía cuando estaba en el jardín, pequeñita. Una vez la profesora le dijo, hoy los niños van a bailar, les ponía música, y Joana estaba paradita ahí, y dice, Joana, ¿tú por qué no vienes a bailar? Y decía, no, es que yo soy cristiana, yo no puedo bailar. Pero dice, wow. Pero es que, mira, las puertas están cerradas. Aquí tu papá no te va, nadie te va a ver, tus hermanos no te ven.
Y ella le dijo, sí, pero Dios sí me está viendo. Y era muy pequeñita. Entonces le hemos enseñado las cosas de Dios, hemos vigilado que ellos hagan las cosas, que ellos sirvan a Dios, que si hay algo que no quieren hacer, hay que tomar decisiones, hay que siempre mantener la autoridad también, ¿no? Porque Joel, cuando era joven, él quería, usted sabe que usamos corbata, ¿no? Cuando servimos a Dios, y él no quería ponerse corbata. Y yo le dije, lo siento, pero te gusta tocar la batería en la iglesia, está bien, pero tiene que obedecer. Como los demás jóvenes, hermanos en la iglesia, no puede tocar la batería si no se presenta con corbata aquí. Claro. Y al final tenemos que hacerlo. Pero si yo lo dejo, bueno, es el hijo del pastor, toca como quieras. Entonces, va a tener en su mente que tiene libertad también para otras cosas, lo que él diga, ¿no? Pero cuando corregimos las cosas, entonces ellos van a ver que por dónde tiene que caminar. Amén. Y no es fácil, pero realmente a nosotros nos ha ayudado, porque Joel, cuando era joven, él dijo que él nunca quería ser pastor, porque claro, él veía nuestro sufrimiento, ¿no? Las situaciones que pasamos. Entonces, un día tuvimos una situación muy difícil cuando mi esposa está embarazada de Josías el menor, hermano. Le dio la tifoidea. Fue como una enfermedad que estaba en la ciudad y en el barrio donde vivíamos. Y nosotros vivíamos en una casa que estaba mal terminada, no tenía baños. Estaba al filo del río que atravesaba la ciudad, donde había desagüe de la ciudad de aguas servidas. Entonces era un agua contaminada. Y cuando ese río se llenaba, pues inundaba toda la casa, salía a la calle, porque estábamos nosotros al filo del río. Y mi esposa casi se muere, hermano. Y el niño también, porque ella tiene una fiebre demasiado alta. El médico dijo que esa enfermedad estaba galopando, dando a entender que la cosa era demasiado grave. Mi cuñada vino con el coche, nos llevó a otra ciudad donde, cuando yo trabajaba, pues yo siempre la hacía ver donde un médico, en una clínica, y yo iba pagando poco a poco hasta llegar al parto, ¿no? Entonces pagaba todo. Entonces ese médico la llevaron ahí, y Dios usó este médico tanto, hermano, que él andaba buscando en los depósitos donde tienen la distribuidora de medicamento algo apropiado para ponerle, porque estaba embarazada, no podía ponerle cualquier medicamento. Las enfermeras pensaban que era familiar del médico, por la manera que él la atendió. Y Dios fue bueno. A mí me dio también la enfermedad, a los otros chicos. Casi era un hospital nuestra casa. Y o sea, su hijo, ¿no? Su hijo Joel, él le dijo, viendo todo esto, él dijo, yo, pastor ni loco, ¿no? Sí, porque él veía, era el más grandecito, ¿no? Y veía el sufrimiento, y él lo experimentó en carne propia, porque, hermano, cuando Josías nació, no teníamos ni leche para él. En la casa había solamente una porción de arroz. Y había una hermana de la iglesia que tenía una tienda muy surtida. Y mi esposa lo manda a Joel y le dice, dile a la hermana que por favor nos fíe una manteca. En ese tiempo se usaba aceite, manteca era lo más barato, el aceite era lo para poder preparar este arroz. Y el hermano le dijo que no tenía. El chico vino con las manos vacías, que no tenía. Y claro, él experimentó en carne propia esas cosas, ¿no? Pero después de 2 horas, hermano, llegó una mujer muy pintada, alhajada, buscando al pastor. Llegó ahí a la casa y yo creo que estaba en la habitación, mi esposa la atendió. Ni la reconocía, era una hermana que se había apartado hace muchos años. Que la conocíamos, ¿no? Pero de otra iglesia cuando nosotros éramos líderes. Y dice, yo traigo un diezmo de mi esposo que ha enviado. Y hermano, el dinero era 3 veces más de lo que entraba en la iglesia en el mes. Wow, el Señor llegó a tiempo. Y hermano, pues tuvimos para tener las cosas que necesitábamos. Yo imagínense, después de trabajar en una tienda de calzado y elegir lo que yo quería para ponerme, después yo tuve una tienda propia mía y me tocó andar con el zapato roto ahí en esa ciudad. Tenía un hueco la suela y yo le ponía un cartón para
¿no? Un cartón para que no me entre la tierra. Pero un día que teníamos culto de oración, me fui con los niños adelante y mi esposa se quedó ahí en la casa había llovido y las calles pues antes eran pura tierra, pura piedra. Y hermano, cuando llegué a la iglesia mi media estaba mojada. Yo pasé al altar a orar. En ese transcurso llega el esposo de esta mujer en un taxi a casa a buscar. Y le dice, hermano, el pastor está aquí. Le dice, no está aquí, se fue a la iglesia. Y le dice, si usted está lista, venga para llevarla, porque yo quiero hablar con el pastor. Y sabe, hermano, que cuando él entró a la iglesia, me vio orando, porque yo estaba de rodillas, ¿no? Y cuando uno está así arrodillado, se le ve la suela de los zapatos. Y me vio el hueco que yo tenía en el zapato. Y me dice, así lo vi al pastor en un sueño. Dios. Y hermano, él llevó otra vez la misma cantidad, 3 veces más de lo que entraba en la iglesia, en el mes. Wow, el Señor y Dios sustentándolo. no lo desamparó en ningún momento. Pero sí, hermano, que, o sea, me sorprende bastante, o sea, todo lo que me está contando, ¿no? Las situaciones, yo trato de imaginarlo en esos momentos de dificultades, ¿no? En esos momentos duros. Imaginármelo, digamos, usted con sus hijos y ahora ver, digamos, los frutos de todo eso en cuanto a, digamos, a la fidelidad de que sus hijos han permanecido fieles al Señor. O sea, no sé, me gustaría preguntarle cómo se hace, ¿no? Para no perder, digamos, esa atención que hay que tener sobre los hijos, como mantener ese equilibrio. No sé, o sea, no sé si usted con su esposa, cuando recién empezaron en el ministerio y tuvieron un hijo, no sé si a lo mejor hablaron y dijeron, mira, vamos a tratar a nuestro hijo de esta manera, nunca vamos a hacer ciertas cosas. No sé qué resolución tomaron en ese momento, o sea, en cuanto a mantener ese equilibrio entre no abandonar a los hijos, pero permanecer fieles en el ministerio. Sí, hermano, es la fidelidad de los padres realmente la que influye en los hijos. Es lo que yo aconsejo cuando veo situaciones que los padres no sirven a Dios, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, la madre no sirve a Dios, están ahí estáticos y teniendo hijos que le están observando, que le están mirando, ¿no? Entonces ellos también no están siendo alimentados. Además de que uno les enseña la palabra de Dios, pero yo digo que con la fidelidad de los padres, eso alimenta a los hijos, eso los anima a servir. Eso les ayuda, ¿no? Los fortalece para saber que mi padre y mi madre están fieles, los veo fieles en la iglesia, están sirviendo en el ministerio. Entonces eso los toca. Y amén, hermano. Eso lo que le digo de Joel, que él no quería ser pastor, él dijo, pero cuando Dios le llamó, él tomó la decisión de ser pastor. Ahora, y gracias a Dios es un buen pastor, buen predicador, predica mucho mejor que mí. Milka es esposa de pastor también. Les hemos enseñado a trabajar. Ellos han visto que con la ayuda de Dios hemos sido incansables en el trabajo, hermano. Ajá. Todo lo que haya que hacer. Yo en una ciudad, porque nosotros compramos batería, compramos amplificación y todas esas cosas, hermano, yo con unos hermanos que sabían hacer carbón, nos fuimos al campo a hacer carbón para sacar fondos. Yo fui a cargar leños de madera y todo eso para hacer carbón y sacar fondos. Entonces, hemos enseñado a ellos que hay que trabajar. Joana es esposa de pastor también. Que están trabajando en la obra. Y ahora los 3 que tenemos todavía solteros, que no quieren casarse todavía. Pero ellos los 2 son ministros, ¿no? Jairo y Débora son ministros y ellos ayudan muchísimo. Jairo es muy encantado, hace muchísimas cosas aquí en la iglesia. Débora también, Josías también. Entonces les hemos enseñado que hay que trabajar en la obra, que hay que amar a Dios y trabajar en la obra incansablemente. Entonces le hemos demostrado que no nos hemos cansado nosotros. Y ellos ven todavía que no estamos renunciando a nada.
Y hermano, o sea, quería preguntarle, o sea, no sé, desde su punto de vista, ¿no? Es una opinión porque es algo que usted no ha vivido, pero, o sea, se conocen muchos casos, ¿no? De pastores que a lo mejor están trabajando en la obra, pero luego es como que a lo mejor sus hijos, cuando ya llegan a una edad, no sé, o sea, ¿qué es lo que quizás podemos decir no se hizo de la manera correcta? No sé, a lo mejor desde su punto de vista, ¿qué opina de eso? O sea, por hacer un paréntesis aquí, no sé. Es un poco difícil de opinar porque al no tener conocimiento de la vida de ellos, ¿no? Realmente no podría decir nada porque no sé qué pasó. A lo mejor los padres hicieron todo lo mejor, no sé. Es un poco difícil de opinar Claro, al claro. tener conocimiento de eso, ¿no? Y a la final los hijos también tienen su decisión, ¿no? Sí, pero ellos van a tomar la decisión por lo que los padres le enseñan y por el trabajo de los padres y por lo que ellos hacen. Tomarán la decisión. Porque ellos siempre dicen que nosotros, ven en nosotros esa fidelidad a Dios, ¿no? Ese trabajo incansable hacia la obra de Dios, ¿no? Entonces, pero yo doy gracias a Dios por ello, ¿no? Porque Dios nos ha guardado, nos ha protegido. Hemos pasado situaciones muy críticas, hermanos, de tal vez decir no más el ministerio. Varias veces hemos pasado esto, pero en medio de eso siempre hemos visto que estas cosas nos ayudan para bien y que el ministerio es irrevocable. O sea, no se puede dejar de cumplir el ministerio. Amén, gloria a Dios. Es un llamado que no se puede renunciar. Uno puede renunciar a otras cosas, pero el llamado no se puede renunciar. Es irrevocable y es una responsabilidad delante de Dios. Y Dios nos ha dado la vida para hacerlo. Entonces no podemos renunciar. Hemos pasado ya muchas cosas, ¿no? Que estamos en este tiempo, a esta altura, pues cualquier otra cosa que venga, vamos a aguantarla en el nombre de Jesús y vamos a seguir adelante porque no. Sí, ya han pasado cosas difíciles. Hermano, ya que toca este tema, una de las preguntas que tenía dentro de las secciones que tenemos, una de las preguntas es si nos puede compartir uno de esos momentos quizás difíciles ya dentro del camino cristiano, donde quizás su fe fue probada, donde quizás usted dijo, quizás de esta no voy a salir, o sea, quizás pasó ese pensamiento por la mente. Y sobre todo, ¿cómo fue que superó, qué aprendió en medio de esa situación? Si nos puede compartir una experiencia de este tipo. Bueno, la que le conté, hermano, para mí fue algo muy fuerte cuando mi esposa estuvo casi a punto de morir por esa enfermedad. Eso fue bastante difícil, vivir en una casa sin estar terminada, al pie de un río contaminado, porque no teníamos para pagar el alquiler. La negativa de un hermano de ayudarnos, una hermana extender la mano y ayudarnos en un momento difícil. No tener nada para el niño que había nacido. Hermano, esto fue bastante duro, muy difícil. Que podía haber dicho, bueno, yo me voy a trabajar. Como dijo Pedro, ¿no? Me voy a pescar. Ya el Señor ya murió, me voy a pescar. Pero Él apareció para decirle que Él vivía. Entonces, es lo que pasa, que cuando uno pasa momentos duros y críticos, el Señor siempre aparece para decir, yo estoy aquí. Él nunca nos va a dejar, pero realmente ha sido un momento muy complicado, muy difícil, muy duro. Nosotros, bueno, otro momento fue que pasamos la guerra del 95 en Huaquillas. ¿Usted recuerda eso? Ahora Ecuador y Perú están tranquilos, ¿no?
Sí, Ese tiempo, encima de la frontera, ¿no? sí, imagínense que hay un hermano que tiene una casa cerca del canal de la frontera y tiene una azotea y le pusieron armamento ahí de vigilancia en la casa de él. Dios. Yo no podía, nosotros abrimos una obra en el Perú, hermano, con el permiso del misionero. Ahí hay una bonita iglesia ahora construida porque el hermano que ganamos tiene un hijo que es arquitecto y él nos hizo la maqueta y los planos y todo. Y esas son una familia muy hermosas ahí que ellos nos quieren mucho también. Y yo no podía pasar al otro lado a hacer culto ni visitarlos porque estaba todo cerrado. Un día hicieron una alarma no real, no es como una cosa para preparar a la gente en caso de explotar la guerra. Y la gente, hermano, corrió, la gente salía de sus casas con ropa de dormir, dejaban las puertas abiertas, y andaban en coche, en moto, había autobuses para sacarlo. Fue un simulacro. Ya, Y yo o sea, tuve que quedarme ahí en la iglesia. Yo a mi familia la mandé fuera por Santo Domingo, pero yo me quedé porque habían como unos 50 hermanos que no pudieron salir porque no tenían dinero, no tenían dónde ir. La mayoría se fueron. Y yo tuve que quedarme, hermano. wow. Y tuve que quedarme por ellos. Yo me quedé por ellos, porque no podía abandonarlos. Y estamos en construcción, hermano, de la iglesia. Y yo le dije al hermano, uno de ellos era el maestro albañil, le digo, hermano, pongámonos a trabajar aquí. Tenemos cemento, ladrillo. Aprovechar el tiempo, ¿no? Sí. Y En la medio gente de la guerra. medio pasaban, se reían de nosotros porque decían, estos están locos, estamos en guerra y están edificando. Wow. Pero gracias a Dios que después pasó, pero eso fue un tiempo muy, muy difícil también. Sí. Pero Dios nos ayudó, pero qué bueno, hermano. Más crítico fue cuando ella estuvo grave, hermano, con la tifoidea. Qué bueno que superaron todo eso. Perder a ella y perder al niño, eso era una cosa muy... Pero Dios nos... Había una vecina que la salvaron a ella, el niño se lo sacaron al niño, porque no podían... Otro señor murió también cerca de nosotros por la enfermedad. Fue una cosa muy terrible, porque había mucha contaminación en ese sector. Pero y ahí bueno. Jairo casi se muere porque se iba ahogando en el río. En el río, santo Dios. Se lo iba llevando, hermano, a Jairo. Y Joel, pues, él siempre ha sabido nadar, experto en nadar, desde pequeño. Se tiró, hermano, y lo alcanzó a sacar, porque Jairo no sabía nadar en ese tiempo. Estaba pequeñito también. Entonces... Pero, o sea, claro, ahora usted, hermano, recuerda toda esa época, todas esas experiencias y, o sea, le veo, ¿no? En usted como ese gracias, ¿no? Gracias, Señor, por todo eso todo eso que pasamos en las que Él estuvo con ustedes y a pesar de todo, pues, el Señor les ayudó, ¿no? A salir de todas esas situaciones. Sí, hermano, porque es lo que dijo Pablo, ¿no? En 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, Pablo pasó muchas cosas difíciles, pero digo, yo sé a quién he creído. Y es lo que el cristiano, el pastor, es lo que tiene que tener en el corazón, porque eso lo va a sostener para Amén. poder pasar tantas cosas que pues se pasan en el ministerio, ¿no? Ahora digamos, no es tanto como en nuestros países. En nuestros países antes se ha sufrido mucho. Ha habido pastores en nuestra iglesia que fueron golpeados, apaleados, perseguidos, ¿no? Por levantar una obra o por predicar en un lugar. En una ocasión nosotros fuimos se recuerda Cuenca. Sí. Tenemos la iglesia, pero fuera de Cuenca.
y el pastor alquiló un local que estaba cerca de la iglesia católica, la iglesia tradicional. Ajá. Hermanos, fuimos a hacer un culto distrital ahí y tuvimos que salir. Y después nos dijeron que nos querían cerrar la puerta mientras estábamos adentro con candado y quemarnos. Dios. Que alguien se dio cuenta, hermano, y dijo, no, pastor, vámonos de aquí. Y nos fuimos y fuimos a hacer culto a otro lado. Pero antes era muy, muy difícil en nuestro país. Había mucha persecución. Claro, eso nos cuentan, o sea, en los inicios, ¿no? De cuando el evangelio recién, digamos, empezó, digamos, a fructificar, ¿no? Pero, hermano, aprovechando que lo tengo aquí, también me gustaría preguntarle, antes de que se nos acabe el tiempo, preguntarle por la etapa como presidente de la Iglesia Pentecostal Unida aquí en España. Me gustaría un poco que nos cuente un poco esa experiencia, qué aprendió, cuál fue el mayor reto que tuvo en ese tiempo, quizás lo más difícil de sobrellevar, digamos, en ese cargo, ¿no? Porque es una responsabilidad. Entonces, no sé si nos puede compartir, ya casi como última pregunta, esa etapa, esa experiencia que el Señor le permitió sobrellevar. Hermano, yo era supervisor, porque en ese tiempo había regiones, no había distritos. Entonces yo era supervisor y tuvimos una reunión en Palma de Mallorca. Y yo había sido supervisor ya varios años aquí, de la región que se llamaba antes. Entonces teníamos una reunión en Palma de Mallorca y, perdón, el pastor Sone fue. Y yo iba con la intención de no poner mi nombre otra vez. Para ser supervisor. Sí, ya ser supervisor. Porque demandaba muchos viajes. Al menos yo tenía que venir siempre en vuelos para acá a la península por algún asunto. Entonces, por la responsabilidad, pues dejaba un poco la iglesia, ¿no? La atención. Entonces, yo le iba a decir al hermano Sone, le digo, quiero hablar con usted, le digo. Y él me dice, ¿qué es, hermano? Le digo, pastor, yo no quiero poner mi nombre más para supervisor de la región para que nombren a otro. Y él me dice, yo le tengo una noticia. Dice, he mandado a la sede 3 nombres de miembros de la Junta y la sede le ha elegido a usted como presidente. Y yo no sabía, yo estaba no renunciando, pero no queriendo poner mi nombre, ¿no? Y Dios tenía algo para mí, una responsabilidad mayor. Pues yo me sorprendí, no sabía qué decir, no sé cómo lo voy a hacer. Pero ellos me eligieron como presidente por 2 años. Y claro, eso ha sido una experiencia, diría, maravillosa, pero de mucha responsabilidad. Pero yo veo que Dios nos respaldó. Porque Dios capacita, hermanos. Nosotros no somos nada. Dios nos capacita cuando nos pone en algo. Y yo vi el respaldo de Dios porque creo que fue el primero o el segundo año que hubo un récord de bautizados, me parece, en el nombre de Jesús en la historia de la iglesia. Rompimos un récord ahí. No sé si fue de Espíritu Santo bautizado, pero se rompió un récord de eso. Había bastante trabajo, cosas de hacer, pero Dios me ayudó. Traté yo con muchos pastores, pues viendo las necesidades de ellos, las situaciones económicas, teniendo pues paciencia, ¿no? Y tratando de ayudarles. Y traté de hacer lo mejor en mi capacidad para que la iglesia pudiera seguir adelante. Financieramente, Dios nos bendijo también. O sea, no fuimos para atrás como algunos pensarían, ¿no? Sí. Yo sé que algunos me menospreciaron a mí, porque como soy negrito y tranquilo, pero Dios me ayudó, hermano. Yo he sentido que Dios me ayudó, que no me abandonó. Si Él me hubiera abandonado, la iglesia no hubiera seguido adelante, no hubiera alcanzado un récord, no hubiera
tenido Claro. las finanzas, ¿no? Como usted Cosas dice, o que- sea, Dios a uno lo pone, ¿no? Y Dios a uno lo capacita, ¿no? Si Dios permitió que usted, digamos, ocupara ese lugar, está claro que Dios no lo iba a dejar, ¿no? En medio de esas circunstancias. Al contrario, como dice usted, el Señor mostró su mano en los resultados, digamos. Por eso yo no hice caso, porque encontré dificultades y no hice caso a los menosprecios o las cosas, porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Y el Amén. hecho de que la iglesia continuó significa que Dios me respaldó. Ahora, no somos perfectos tampoco, ¿no? A lo Claro, mejor me equivoqué en algo o no hice algo bien, pero en lo general yo vi el respaldo de Dios. Porque si no, Dios no me hubiera dado esa responsabilidad. Porque habían 2 nombres más. Dios podía haber elegido otros. Pero Dios me eligió a mí a través de la sede para poder cumplir esa responsabilidad. Entonces, lo que sí yo después de los 3 años ya no quise poner mi nombre, ¿no? Porque yo, pues la atención de la iglesia estaba un poco descuidada, porque tenía que viajar mucho, claro, visitar muchas iglesias y ahora mismo, ahora yo tengo mayor responsabilidad porque nosotros hemos levantado recién una iglesia aquí en Valencia, en otra iglesia aquí se llama Chiribella, y tenemos Castellón, otra iglesia hija, y hay otra iglesia que nosotros apoyamos desde el inicio, cuando el pastor hacía culto en el parking del coche de su casa. Ahí nosotros fuimos a respaldarlo y siempre hemos estado pues pendientes de ellos. Entonces ellos se consideran iglesia hija de nosotros también. Entonces tenemos 3 lugares donde estamos trabajando, y también Francia tenemos, hay como 21 hermanos ahí en Francia. Es una obra que abrimos allá, porque una de las cosas que yo he tenido, hermano, en mi corazón es no solamente predicar en el país que estoy, pero fuera del país. Por eso en el Perú abrimos una obra y construimos un templo. Y Claro. ahora que vengo aquí, la oportunidad se dio en Francia y estamos ahí en Francia. No he podido viajar por ese asunto del COVID, estas cosas, pero el año pasado, pero este año estoy pensando viajar, pero tenemos 21, 22 hermanos ahí con niños. amén. Entonces tenemos mucho trabajo y tenemos planes de abrir otras iglesias aquí en Valencia. Valencia tiene 1,5 millones de habitantes con la zona metropolitana. Entonces necesita mucho, hermanos. ¿Sí? Y claro, los cargos nacionales le demandan tiempo. Claro. Ahora yo soy secretario nacional, pero igual me demanda tiempo. Hay que cumplir reuniones y cosas, ¿no? Entonces ahora mismo tengo mucho trabajo, hermano, aquí. Y hermano, ya después de haber visto, ¿no?, su testimonio al completo, hemos visto, ¿no?, desde sus inicios, usted ha estado muy involucrado, abriendo obras, digamos, siempre a la delantera, ¿no?, en tomando la iniciativa en las cosas de Dios, digamos, ampliando la visión quizás en los lugares donde usted iba. Llegó aquí a España igual a seguir trabajando en la obra de Dios, llegó, digamos, a tener el cargo de presidente de la obra, o sea, una trayectoria, ¿no? 46 años en el ministerio. Y ya casi para finalizar, hermano, me gustaría que diera un mensaje quizás a esos jóvenes, a esos jóvenes que sienten el llamado, que dicen, yo tengo un ministerio, pero quizás, como contaba al principio, discernir el tiempo, no sé, dar un mensaje a esos jóvenes. ¿Qué les dice a esas personas que nos están viendo y tienen ese sentir, se identifican con usted, sienten el llamado y tienen las ganas de empezar algo? No sé si nos puede dar quizás unos pasos que tienen que tomar, algún consejo quizás ya como parte final para esos jóvenes que tienen el llamado en España. Yo creo que Dios tiene un tremendo propósito y un gran avivamiento para la obra en España. Y lo que vemos no es todo. Gracias a Dios pudimos cumplir la visión 2020, lo que se propuso, y ahora estamos con otra visión y hay mucho más que Dios puede hacer. Entonces, en el plan de Dios,
en el propósito de Dios para este país, Dios va a llamar muchos más. Muchos jóvenes van a ser llamados. Y si lo siente, número uno, tiene que ser fiel en su iglesia. Tiene que ser leal a su pastor. Porque si no es leal a su pastor, si no es fiel en su iglesia, no tendría una recomendación, ¿no? de ser un ministro o algo así. Tiene que ser fiel en sus diezmos. Tiene que ser fiel a los cultos, a los eventos. No decir hoy voy, pero mañana no voy. Voy a este evento, el otro ya no voy. Tiene que ser alguien que trabaja en todas las áreas que le permitan en la iglesia. No solamente si soy músico, solamente para tocar un instrumento. No, tiene que si le mandan a barrer, póngase a barrer. Si le mandan a hacer alguna cosa, lo que el pastor le pida. No, tiene que ser como un Eliseo, ¿no? Al pie de Elías, ¿no? Para poder heredar ese ministerio, ese llamado de Dios, ser llamado por Dios, porque Dios va a llamar a alguien que realmente quiere trabajar. Entonces, pero alguien puede ser llamado y no involucrarse, entonces está poniendo en peligro el llamado y tiene que esperar el tiempo cuando pueda ser enviado a predicar. Y si va al ministerio, va a tener la capacidad, porque Dios le va a capacitar, porque va a enfrentar situaciones y crisis difíciles en el ministerio, porque tenemos un enemigo, ¿no? Y como yo siempre digo, hermano, el diablo nos tiene la mira porque nosotros enseñamos la verdad a la gente, que sean salvos. No estamos para entretener a la gente, no tenemos un mensaje para acariciar a la gente, tenemos un mensaje que le va a decir cómo ser salvo. Y si no lo hace, se va a condenar. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Y si Dios nos llama, tenemos que cumplir el llamado. Y como dije antes, el llamado es irrevocable. No podemos retroceder, no podemos quitar las manos del arado. ¿Usted cree lo que Eliseo pasó, hermano? Siendo un hombre de una familia adinerada. Imagínense, 12 yuntas de bueyes. Eso era una hacienda, era gente cómoda económicamente. Él tendría su buena habitación, tendría siervos para servirle, tendría buena ropa, tendría buena comida, como el niño de la casa, ¿no? Y ir tras Elías para no saber dónde tiene que dormir, para no saber si puede comer o no, porque Elías no le ofreció nada de esas cosas. No le dijo, te va a pagar un sueldo, no le dijo, vas a tener la comida segura, vas a tener una buena habitación vas a dormir en el hotel. No le dijo nada de esto. Él le dijo, pues anda, despídete. ¿Qué te he hecho yo? Le dijo, yo no soy el que te llama, es Dios. ¿Cuántos de sus amigos no le dijeron, pero qué vas a hacer? Sus padres, pero Eliseo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a ir tras ese profeta que no tiene ni dónde dormir? Dormirá en el campo, comerá en la casa de los hermanos porque no tiene dinero. Que estás loco. Pero él diría, no, es que yo siento en mi corazón algo de parte de Dios, un llamado. Y yo voy a ir tras Elías y le voy a servir. Por eso, hermano, cuando el manto de Elías se cayó, él lo cogió y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Aleluya, porque tenía un llamado. Y fue fiel con Elías hasta el final, ¿no? Porque Elías le decía, quédate aquí, que Dios me ha enviado. Y Dios, no, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Pero mira, después le estaba rogando, diciendo, quédate aquí. No hemos comido tan bien este viaje. Tú andas conmigo, no duermes bien, no tienes un lugar apropiado. No importa, vive Jehová, que no te dejaré. Y si tú me vieres, le dijo Elías, cuando fuere llevado, pues será hecha la petición que tú tienes. Has pedido una doble porción. Yo a veces cuando predico esto hago reír a los hermanos y les digo, Eliseo, cuando Elías iba al baño, estaría ahí afuera, esperando. Ahí estás, Elías, porque le digo, si no me vienes cuando me vaya, no te será hecho. Lo seguiría donde estaba, donde iba. Dormiría al lado de él,
no lo dejaría en ningún momento, porque él quería heredar algo maravilloso, ese llamado. Y por eso Dios mostró a los hijos de los profetas, cuando él golpeó las aguas del Jordán y las aguas se abrieron, y dijeron: el espíritu de Elías está en él. Ese es el nuevo profeta. Pero Eliseo tuvo que ser fiel, y cuántas cosas no pasaría, ¿no?, de necesidad. Sí, amén. Entonces, si un joven siente el llamado, tiene que ser fiel, hermano. Tiene que ser leal a su pastor, a su iglesia. Tiene que involucrarse, tiene que ser incansable en el trabajo, en la obra, en la iglesia. No que ya hoy día, pues ya he hecho algo, ya mañana, pastor, ponga otro, o la otra semana ponga otro, y ya he trabajado, quiero descansar. No, tiene que ser incansable. Eso, así éramos nosotros, hermano. Así era yo. Amén. Yo barría una iglesia, hermano, perdóneme que le diga, una iglesia que tenía un cemento viejo y había muchos huecos. Iglesia grande, hermano, donde estaba como líder. Y yo tenía que sacar la tierra de esos huecos, porque yo quería que la iglesia esté bien limpia. Yo limpiaba las bancas hasta sacarle brillo, porque sabía que los hermanos tenían que sentarse ahí, porque era la casa del Señor. Y yo no me cansé de hacerlo. Y cuando uno está en el ministerio, también lo hace. Yo en mi iglesia aquí, si hay que barrer, yo barro, arreglo la silla, limpio los baños, también lo hago, no tengo problema. Eso nos enseña a ser humildes también, ¿no? Porque el ministerio, claro, hay que ser humilde, hermano. Para que Dios nos exalte, tenemos que ser humildes. A veces nos quieren tomar como tontos, como que... No es eso, es el corazón humilde. Claro. Que tenemos para servir al Señor. O sea, muchas de las veces estamos pensando, ¿no?, que el ministerio, como hemos escuchado muchas veces en muchas prédicas, que el ministerio a veces nos enfocamos, ¿no?, que es el púlpito, es los cargos, este tipo de cosas, pero como usted dice, cuando tienes un llamado, ¿no?, tú quieres servir a Dios, ya sea en la cosa más pequeña, ¿no?, que puedas hacer. Sí, y Dios, hermano, cuando Dios lo pone en un cargo alto, porque dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Uno tiene que ser humilde igual. Claro. Yo he sido igual en mi cargo como presidente, que es lo más alto que he sido. Yo he sido vicepresidente también aquí. Pero cuando fui presidente, hermano, mi actitud era igual como ser un pastor. Exacto. O sea, el Señor al contrario dijo, ¿no?, que la actitud del mayor tiene que ser como la del que sirve, ¿no? Claro, ese es el asunto. Entonces, ahí es cuando Dios se glorifica y Dios puede ponerlo en otro nivel más alto y bendecirlo. Yo cuando vine aquí, hermano, aquí a Valencia, había unos 30 hermanos más o menos, pero me tocó luchar y yo recibí menosprecio, ¿no? Porque cuando la gente lo menosprecia, uno dice: no, pues es que ese pastor ahí no está haciendo nada. Pero mire lo que está pasando ahora. Yo ya he tenido una trayectoria de ministerio y he construido iglesias, no solamente reformas, he construido iglesias, 3 proyectos, hermano, 1 en el Perú, 2 en Ecuador. He levantado iglesias grandes, pero aquí es otra cosa, ¿no? En este país, en Europa, es otra cosa, pero yo he recibido menosprecio, pero gracias a Dios, Dios nos está bendiciendo. Amén. Ya hay iglesias hijas, y va a haber más también, porque esa es la visión que tenemos aquí en esta ciudad. Que así sea, amén. Pero Quizás usar, ¿no?, esos menosprecios, esas críticas, usarlo no como combustible, diríamos, quizás para seguir adelante, ¿no? Sí, los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudará bien. Entonces, yo no me pongo a llorar. Claro. Gracias, Señor, porque eso me da más ánimo. Y Dios es justo y lo va a bendecir a uno por lo que está sufriendo. Amén, amén. Claro, quizás hay algún joven, ¿no? Alguien que me está escuchando y dice: yo siento un llamado, como le pasó a David, ¿no? Que David sentía ese llamado del Señor, pero cuando lo vieron, dijeron: ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Tú no puedes llevar a cabo esto de aquí. Los hermanos lo menospreciaban. Tú vienes aquí de metido. ¿Qué vas a hacer tú? Y él dijo: ¿y quién es ese que está desafiando al ejército de Jehová
de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es ese? Y él confió en el Señor. Imagínense el pueblo atemorizado, 80 mensajes, ya la mente estaba saturada de esos mensajes negativos, de Goliat, pero sin embargo, él sabía que Dios lo podía respaldar. Lo menospreciaron, se rieron de él, pero cuando vieron al gigante caído, entonces se dieron cuenta que Dios estaba con él. Y él fue humildemente. Él no fue a decir, no, yo soy el que va a hacer esto, no. Digo al rey, yo puedo pelear con él, porque Dios me ha defendido contra el oso, contra el león, me ha dado fuerza para destrozarlos, y yo creo que Dios me va a ayudar ahora también. Amén, así es. Pues nada, hermano Vicente, Pastor Vicente Cortés, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado y le dejamos a todos con este mensaje, con esta reflexión final que usted nos ha dado, hermanos, de que aunque nos menosprecien o quizás nos menospreciamos a nosotros mismos cuando quizás hay un joven que nos está viendo y quizás se ve a sí mismo y tiene ganas, ¿no?, de hacer algo grande para Dios, pero quizás a sí mismo quizás no se ve quizás capaz, o quizás la gente le está diciendo que no va a poder, pero como usted, hermano, nos ha contado, ¿no? Y hemos visto toda su trayectoria de 46 años en el ministerio y las luchas que ha pasado, ¿no? Y que a pesar de todo el Señor lo ha traído hasta aquí. Así que nada, animamos a todos, a todos los hermanos que sientan un llamado, que den un paso de fe y que tengan presente siempre el mensaje del canal es fe sin límites, su voluntad, mi deseo, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa fe, si creemos sin límites que Dios puede usarnos, el Señor va a hacer cosas grandes con nosotros. Así que le doy las gracias, Pastor Vicente Cortés, por su tiempo. No sé si quiere darnos unas últimas palabras ya como despedida a todos los oyentes. Pues agradecer muchísimo, hermano, el privilegio, porque este es un privilegio que me ha dado de poder contar nuestras experiencias y animar a los jóvenes. Dios quiere usarles poderosamente. Se necesita muchos predicadores, pastores en este país. Hay mucha necesidad en este país. 47 millones de habitantes. Yo estaba viendo lo de Valencia, la ciudad y el área metropolitana, 1,5 millones de personas, hermano. Y no podemos quedarnos con 3 iglesias aquí que hay ahora. No. Mi deseo, mi visión es fundar más. Y yo tengo ya un sector donde voy a hacerlo. Donde voy a ir a hacer caminata de oración. Estoy orando ya por eso. Donde voy a tratar con la gente. Y Dios tiene que ayudarnos y respaldarnos para levantar. Entonces, hay mucha necesidad. Y los jóvenes no pueden estar, si sienten eso, no pueden quedarse ahí estáticos, ¿no? De pensar que no puede hacerlo, o qué va a pasar, o sentir temor. No tenga temor de nada. La obra es de Dios. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de nuestras vidas. Y Él es un Dios fiel que no nos abandona, que pasamos momentos difíciles, como he contado, pero también ha habido momentos de gloria ahí mismo, ¿no? Que Dios ha hecho grandes cosas. Entonces, eso nos lleva adelante. Y puede ser usado poderosamente para ganar muchas almas para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Edison, le apreciamos mucho a usted, su esposa. En mi tiempo, la hermana trabajó en la oficina tremendamente, una joven muy fiel. Amén. Siempre le recordamos, siempre le recordamos.